Mi nombre es Isaac Guzmán, soy fotógrafo y actualmente me encuentro documentando aspectos de la vida social en comunidades indígenas, en los Altos de Chiapas y en general en el estado de Chiapas. En el 2014 comencé un proyecto que tiene que ver con el turismo en Chiapas. Era parte de un proceso de investigación dentro del área de ciencias sociales, dentro de un proyecto de doctorado. Y durante mucho tiempo yo he estado muy enfocado a utilizar la fotografía como una herramienta de análisis, de estudio, que pueda abonar a la discusión de diferentes temas de índole social. En ese tiempo comencé indagando sobre el turismo porque considero que el turismo es un fenómeno social que actualmente está repercutiendo en mucho de la sociedad en Chiapas y en muchos de los pueblos indígenas de México. Creo que es importante analizar a través de la imagen cómo el turismo está teniendo una gran influencia sobre los territorios, sobre la identidad, sobre la vida social. En ese tiempo comencé una serie enfocándome sobre espacios de gran riqueza natural que estaban siendo operados por comunitarios de diferentes geografías en el estado de Chiapas. Una de ellas donde estuve trabajando bastante fue en la parte, lo que se le conoce como selva en Chiapas, y con comunitarios que llevan centros, le llaman centros turísticos ecológicos, ¿no? En la selva lacandona. Lo que he encontrado ahí es muy interesante cómo esta relación del turista y el prestador de servicios, en este caso los lacandones, se generan dinámicas sociales muy particulares con respecto al territorio, con respecto a los imaginarios, con respecto a la identidad. Y en esta serie, que se puede ver en nuestra página, que la tenemos ahí, tiene la intención de abordar este tema tan importante en Chiapas, que si pensamos realmente siempre las políticas del gobierno, del Estado, han estado enfocadas más a un proceso de comercialización de los espacios, de las identidades, de la cultura, sin realmente generar como una perspectiva a futuro sobre una mejoría de la vida social en las comunidades que entran a esta dinámica del turismo. Entonces es ahí donde la imagen juega un papel muy importante para el espectador, que no necesariamente tiene que leer un artículo o una investigación o un libro, sino que la imagen ahí quizá juega como un elemento que, digamos, conjunta o se convierte en un abstracto de esa problemática. Entonces, ese ha sido un primer proyecto, que es turismo y poblaciones indígenas, que actualmente, en Chiapas, mucha de la geografía que comprende reservas naturales está siendo comercializada para el disfrute de los turistas. Que eso es, yo creo que algo interesante en Chiapas, ¿no? Yo creo que la producción de los imaginarios, porque a mí me gusta hablar de esto, ¿no? De cómo los imaginarios se han estado reproduciendo en Chiapas desde hace más de 80 años, ¿no? La concepción que se tiene de Chiapas como una entidad prístina o como una entidad que no ha cambiado y que sus representantes directos son los indígenas, ¿no? Creo que eso ha abonado a que mucho del sentido del turismo en Chiapas tenga un atractivo, ¿no? Y lo que yo trato de hacer con mi trabajo, con las imágenes, es cuestionar esos imaginarios, o al menos en algunas imágenes tratar de dar un contexto de dónde vienen esos imaginarios, ¿no? Entonces, pero sí, de forma generalizante, yo creo que para muchas de las entidades federativas de México, Chiapas es un estado que se considera un estado un tanto como prístino, como salvaje, como está la selva en Chiapas, ¿no? Entonces,
Este imaginario creo que ha prevalecido hasta la actualidad, ¿no? Y creo que es importante comenzar a dialogar que, bueno, pues la situación ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha cambiado muchísimo desde, digamos, un gran cambio, podemos hablar desde el 1994 con el levantamiento armado. Que aquí Chiapas está desconectado de toda la realidad mexicana, ¿no? Cuando en realidad es como no, nada que ver, ¿no? Actualmente no tiene nada que ver. Y ni siquiera hace 80 o 70 años era así. Siempre había una conexión muy económica y que estaba desde ese momento transformando también la identidad de la población indígena en general. Yo creo que la gente que tiene esa percepción pues viene con todos esos prejuicios, mucho en un sentido católico o que vienen de un trasfondo católico. Y es que aquí, o sea, si podemos hacer una reflexión en términos de cómo se han dado los procesos de evangelización o cómo se dieron desde la colonia, acá en Chiapas realmente no fue el mismo proceso como lo fue en el centro de México, ¿no? En el centro occidente de México. Pues Chiapas fue al final el último reducto, por así decirlo, de resistencia indígena hacia el discurso evangelizador católico. Es una realidad, ¿no? Tan es así que realmente actualmente no es que lo pongamos como una respuesta a este proceso desde la colonia, sino, o sea, lo que quiero mencionar es, actualmente Chiapas es uno de los estados menos católicos en todo México. Hay una infinidad de religiones. En la ciudad de San Cristóbal pues tenemos una mezquita, ¿no? Tenemos un centro budista, hay una diversidad de iglesias cristianas, no católicas, y eso creo que también forma, por así decirlo, como un ambiente muy distinto al de otras poblaciones, ¿no? Quizá por ahí mucha gente que viene con un trasfondo católico muy ortodoxo o muy influenciado por ciertas cosas, ven en esta región como algo, una energía o algo muy diferente, ¿no? Y bueno, hay que pensar que, o sea, los representantes un poco como de este sentido de lo ritual, o sea, aquí los pueblos de los altos, al menos en los altos de Chiapas, pero podríamos hablar de la parte norte también del estado de Chiapas, mantienen todavía un sentido de la práctica ritual muy diferente a la de otras partes en México, ¿no? Sí se comparten muchos rasgos, pero sí es importante mencionar que en Chiapas sí es completamente esas prácticas rituales muy diferentes, ¿no? Y que eso al final sigue uniendo un poco a los pueblos. No puedo decir que a todos los pueblos, pero sí hay una práctica ritual que trae una herencia católica, que trae una herencia un tanto, pues sí, prehispánica, si pudiéramos decir, pero que cada vez está cambiando también, ¿no? Y que ha estado cambiando. Y esas prácticas rituales, tal vez de hace 50 años, ya no las ves, tal vez, ¿no? Por lo que hablábamos, ¿no? También la adopción de nuevas creencias religiosas ha también como mermado estas prácticas rituales, ¿no? Yo creo que, al menos en el caso de San Juan Chamula, es un ejemplo muy claro de cómo esta interacción entre una población que está muy abierta al turismo porque encuentra en el turismo un aliciente económico, se siguen manteniendo como estas tradiciones, por así decirlo, duras, ¿no? O sea, que se mantienen. Pero es importante verlo, sí, como desde un asunto de lo ritual, que es importante que siga manteniéndose, pero también hay que ver que todos esos procesos rituales tienen que ver también con un sistema económico. O sea, ese sistema ritual pues genera muchas cosas como el prestigio, como la identidad, como el poder, y alienta mucho a la economía porque, o sea, si investigamos y nos adentramos un poco más, no es el ritual por el ritual, sino es el ritual que da muchas ganancias, muchas cosas para quienes se encargan del ritual cada año, ¿no? Porque hay que también mencionar que hay un sistema de cargos que se mantiene, ¿no? Muy arraigado, que cambia año con año. Y bueno, eso es importante
cuando lo complejizas y lo ves de esa manera, ya no te quedas con una imagen o como una primera vista de decir es que son muy mágicos o son muy profundos, sino más bien es ya ver el porqué de esa profundidad o por qué ese arraigo a las tradiciones, ¿no? San Juan Chamula sí es o sea, yo pienso que es un espacio muy interesante para todo aquel que quiera, como, si eres investigador social o si te gusta. Bueno, en el caso de las imágenes que mencionas, ahí sí es un poco más complicado porque realmente sí es prohibitivo el espacio ritual para ser fotografiado, ¿no? Nosotros tenemos dentro de nuestro acervo imágenes que sí han sido tomadas en un contexto ritual, pero al fotógrafo le llevó muchos años poder llegar a esa confianza y poder estar ahí. A su vez, el hecho de hacer esas imágenes implicó para él también dar algo a la comunidad, ¿no? Porque yo creo que lo que ha pasado en Chiapas ha sido una sobreexplotación de imágenes o de imaginarios, pero muy pocos han tenido un sentido de reciprocidad para con las comunidades. Entonces ha sido lo que yo menciono un extractivismo de la imagen. Y bueno, yo creo que se puede fotografiar muy poco en San Juan Chamula, pero bueno, la gente también tiene sus razones y yo creo que siempre es llegar un poco a la confianza de la gente y también a conocer a la gente, ¿no? Porque no es, volvemos a lo mismo, no es solamente llegar y tomar la foto, sacar la foto y ya, y te vas, ¿no? Pensando como en ese sentido de la identidad que ahora mencionas, yo creo que ha sido muy cambiante. En algún momento tal vez estuvimos muy influenciados por la información que recibíamos en los libros, ¿no? Y que esa información de los libros se iban después pues a la producción en el cine, por ejemplo, o la producción pues en muchos imaginarios que se fueron volcando hacia la sociedad mexicana de cómo eran los indígenas en Chiapas, ¿no? Yo creo que el cine tiene una gran aportación para estos imaginarios, que se empezaron a hacer muchas películas en cierto tiempo sobre lo que les pasaba a las comunidades indígenas, ¿no? Ahora yo lo que pienso es que los procesos de identidad o identitarios en las comunidades indígenas han cambiado muchísimo. Quizá esta imagen de lo ritual o del buen indígena o del buen indígena comunitario podrían prevalecer en ciertos aspectos, en ciertas prácticas, pero lo que yo ahora veo documentando muchas de las comunidades, pues creo que estas identidades están siendo atravesadas ya desde hace 30 años con la migración de mucha gente que se ha ido a trabajar al norte de México o a la península de Yucatán, ¿no? Mayormente hombres, en menor medida mujeres, pero eso también ya ha trastocado las formas comunitarias, las formas identitarias, ¿no? Y que es importante reconocer, ¿no? Que han habido un cambio y todo esto por realmente la presión económica, o sea, que existe y sigue prevaleciendo en este estado. Digamos, somos el segundo estado con mayor pobreza, digamos, o con mayor índice, ¿no? De pobreza, y la verdad es que eso es importante también mencionar cómo también estos aspectos de la identidad y la cultura están siendo siempre constantemente atravesados por lo escaso de los recursos, ¿no? Sí, y de ahí que, bueno, al menos mi trabajo se ha estado enfocando más en un sentido que tenga una crítica sobre, primero como a estos procesos o estos imaginarios que se han volcado sobre la sociedad en contexto comunitario. Y la otra también, pues, utilizar el trabajo visual como una forma de mostrar cosas que están sucediendo y que realmente no van a estar en constante atención de los medios de comunicación masivos, por así decirlo, ¿no? Entonces, un poco mi trabajo va más de la mano con la gente, ¿no? O sea, también creo que es importante preguntar qué es lo que la gente también quiere hacer ver o quiere mostrar, porque es ahí donde tienes más reflexión desde la comunidad también, pero al mismo tiempo tú como creador obtienes más información y te generas un posicionamiento que yo creo que
en todas las cosas, más en las ciencias sociales o en la fotografía, creo que es importante tener un posicionamiento, saber en dónde estás tú parado y desde dónde estás lanzando pues tu enunciado, ya sea visual, textual, ¿no? Y bueno, eso es así como... ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con eso? Pues bueno, aquí en Chiapas yo llevo trabajando, comencé ya de manera formal, digamos, hace 8 años, trabajando ya con pues, la cámara, investigando, ¿no? Escribiendo. Llevo aquí aproximadamente 11 años y realmente desde que yo llego acá no era, o sea, siendo yo de Chiapas, pero viviendo en San Cristóbal, pues desconocía muchas de las formas y de las relaciones sociales, ¿no? Comunitarias. Eres como un turista. Un poco, tal vez, no tanto, pero sí, ¿no? Como que tenías noción de todo, pero has profundizado. Claro, en este tema. exactamente. Ujú. Bueno, nosotros ahorita actualmente tenemos un centro de documentación que se llama Batsi Lab. Estamos en San Cristóbal de las Casas, en la Casa de la Enseñanza, en el centro histórico, y estamos en las redes sociales como Batsi Lab, en Facebook e Instagram. Nuestro interés esencial es trabajar con la imagen como un documento para la historia. Y es a través de la imagen que nosotros entramos en un diálogo sobre los procesos sociales y la historia en los Altos de Chiapas y en todo el estado también. Muchísimas gracias, ¿algo más? Nada más, está chido. Bueno, muchas gracias, Isaac. De nada.